de los 25 años del euro. Vamos a comentar el balance de estos 25 años y vamos a hablar especialmente del tema de la independencia del Banco Central, según la llaman ellos, esa supuesta independencia del Banco Central, que en realidad es dependiente pues, de una ideología muy concreta, que es la ideología que impregna toda la concepción de la Unión Europea, toda la concepción del euro, esa ideología neoliberal. Carlos, si quieres, nos haces tú un balance de estos primeros 25 años del euro, y luego sobre el tema del Banco Central se lo podemos pasar a Jorge, aunque si quieres tú comentar algo también, por supuesto. Adelante, Carlos. Bueno, los 25 años del euro yo creo que están marcados por uno de los mayores fracasos en la historia de los sistemas monetarios que ha habido nunca, ¿no? El euro lo que ha supuesto ha sido el empobrecimiento y la destrucción de los tejidos productivos de la mayoría de sus miembros, ¿no? Sobre todo en el sur, y en la defensa de los intereses de las oligarquías exportadoras del norte de Europa. Esa es básicamente la razón de ser del euro durante estos 25 años. Recordemos que el concepto o la idea que en un principio se esgrimió para construir el euro era la idea de la zona monetaria óptima, según lo explicó el economista canadiense Robert Mundell, ¿no? Robert Mundell, que murió hace poco, ¿no? Y según él, había que tener 3 principios para construir una zona monetaria óptima en diferentes países, para poder ir hacia una unión monetaria, ¿no? Esos 3 principios es que los ciclos económicos en todos los países deberían producirse al mismo tiempo, y los países se deberían enfrentar a consecuencias comunes, tanto de los shocks económicos negativos como de las bonanzas económicas. Luego, además, el segundo punto que él decía que era necesario para construir una zona monetaria óptima era que debía existir un alto grado de movilidad laboral y flexibilidad salarial dentro de los países, ¿no? Y el tercero es que tendría que haber una política fiscal común que permitiera compartir los riesgos y transferir recursos sin ningún tipo de restricción de un país a otro. Bueno, esa era lo que ellos comentaron en un principio que debía cumplirse para convertir a la zona euro en una zona monetaria óptima. Bueno, pues vemos que ninguno de los 3 se ha cumplido, ninguno de los 3. No hay una política fiscal común. De hecho, seguimos teniendo 27 sectores públicos y un solo sector privado, pero los superávits comerciales no se reparten, es decir, no hay lo que él decía de una estructura fiscal común que transfiera recursos de un territorio a otro, no la hay. De hecho, los tratados lo impiden. Luego, tampoco hay una gran movilidad laboral porque, desde luego, lo que no hay es un demos europeo. No siquiera hay un idioma común que se hable por todos los europeos. Sin embargo, vemos cómo lo que ocurre es lo contrario. Es decir, se proponen medidas que solamente afectan a unos países y no afectan a otros, o lo que hacen es básicamente dañar a unos países para favorecer a otros, ¿no? Y luego lo de los ciclos económicos pues es todavía más claro, porque si vemos, por ejemplo, las fluctuaciones económicas que se dan en los booms y en las crisis, bueno, pues vemos que los aumentos del paro, los aumentos de la productividad, los aumentos de las exportaciones solamente se focalizan en ciertos sitios y luego en otros sitios no. Es decir, no se reparten ni los riesgos ni las ventajas de tener una moneda común. Por lo tanto, la idea originaria de crear una zona monetaria óptima pues ha sido un fracaso. Y bueno, esto ha sido escondido pues por la típica doble moral de los neoliberales europeos, que han mantenido tratados absolutamente neoliberales,
han llegado más lejos de lo que nunca pudo imaginar el neoliberalismo británico y norteamericano, con sus límites de déficit y sus límites de deuda, arrebatando la soberanía monetaria de los países miembros, pero luego con figuras como el propio Mundell, que en un principio, que además le dieron el premio Nobel, diciendo que, bueno, que había que construir una zona monetaria óptima, dando tres baremos para construirla y luego no cumpliendo ninguna. Y aún así, antes de morirse, llegó a decir en una de las intervenciones más increíbles que yo he oído de un economista, sobre todo de un economista con premio Nobel, diciendo que el euro fue todo un éxito, llegó a decir Mundell, cuando según sus propios parámetros era un absoluto fracaso, ¿no? Tenemos en Europa, sobre todo en el sur, niveles de paro absolutamente de estado fallido, niveles de pobreza estratosféricos y una destrucción progresiva de los sistemas sociales y de los sistemas del bienestar. Es decir, ni hay zona monetaria óptima, ni hay bienestar, ni hay nada que se le parezca, ¿no? Solamente ha habido medidas neoliberales destinadas a aumentar las diferencias entre los países ricos y los países pobres y destinadas a favorecer a las minorías exportadoras del norte de Europa. A mí me gustaría, Jorge, que ahora nos comentaras algo de una de las principales características que tienen, si quieres comentar algo, por supuesto, también del balance de los 25 años del euro, adelante, pero también que te metieras ya con el tema de qué se esconde detrás de esa tan repetida frase de que el Banco Central debe ser independiente y de que el Banco Central Europeo, pues, o cosas que tiene, características que tiene el Banco Central Europeo, como que no puede hacer compras directas de deuda a los estados. Adelante. Sí, bueno, hay mucha mitología con respecto al tema de la independencia del Banco Central. Y digo mitología porque todos los estudios que se han hecho, en última instancia, han demostrado que la tan cacareada independencia del Banco Central como garantía para la lucha contra la inflación ha demostrado ser un mito que no tiene reflejo en la realidad, ¿vale? De todas maneras, cuando se habla de independencia, nos quitamos por completo del tema operativo. Y en el tema operativo no puede ser independiente del Banco Central porque necesita de estar en constante contacto con el Tesoro Público. En este caso, en Eurolandia, pues con veintitantos, 27, ¿no? 27 tesoros públicos, ¿no? Porque para hacer su política necesita de la capacidad de drenaje de reservas, dinero de alta potencia, que se realizan normalmente mediante la oferta de bonos de los tesoros públicos de Eurolandia, ¿no? Con lo cual, esa independencia como que realmente, operativamente, no está. Y tampoco está desde el punto de vista político. Lo que se ha hecho es, se ha independizado desde el punto de vista político con respecto a las necesidades de los pueblos, pero no con respecto a las necesidades de la banca, ¿vale? El sector bancario europeo tiene un lobby que es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, los bancos nacionales, ¿no? Los bancos públicos, los bancos centrales nacionales surgieron para financiar a los estados y están sometidos, pues, digamos, son los custodios de la soberanía monetaria. Los custodios, no los titulares, ¿entiendes? Es como el portero al que le dejan las llaves de tu casa, pero no es su casa. Y no te puede decir no puedes entrar o no. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho en Eurolandia es justamente convertir al portero en el que decide si entramos o no entramos en nuestra casa. Máxime cuando es todos, tiene las llaves de todos y solamente deja entrar a unos a sus casas y a otros no los deja entrar. Por ejemplo, hace política monetaria, le deja la llave a todos cuando le interesa, por ejemplo, al inquilino llamado Alemania y Francia. Entonces dice, pues vamos a hacer una política de tipos de interés que
que interese que le viene bien a Alemania para poder enfrentarse a la crisis del COVID, ¿vale? Y entonces el Banco Central comprará en el secundario toda la deuda pública sin atender a calificaciones crediticias, incluyendo el caso de Grecia, ¿vale? Que justamente cuando se le excluyó del programa previo de compra de títulos fue cuando tuvo tantos problemas en el 2014, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Que tenemos una independencia que no es tal, ni operativamente, ni políticamente. Lo que pasa es que se disfraza políticamente, alejándola de los que detentan la soberanía popular. En este caso, pues la soberanía popular viene representada en los congresos, ¿no? En los parlamentos nacionales, pues, y en los gobiernos que salen de ahí. Pues eso lo puenteamos y directamente lo creamos en un cártel de bancos centrales que hacen política que interesa efectivamente a un sector, ¿vale? Por eso mismo, cuando ha habido medidas de política monetaria que han sido muy discutidas, como por ejemplo cuando se han subido los tipos de interés y se ha mantenido la remuneración de las reservas excesivas que tienen los bancos comerciales en las cuentas de los bancos centrales, o sea, del Banco Central Europeo, ¿vale? Eso es un montón de dinero, esos son decenas de miles de millones de euros, sin riesgo alguno, que van directamente del creador de euros, el Banco Central Europeo y todos los bancos. Cuando digo Banco Central Europeo hay que entender que son todos los bancos centrales de Eurolandia. No es que haya uno ahí que... No. Son todos ellos, se ponen de acuerdo y si no se ponen de acuerdo, una cosa no sale, ¿entiendes? El tema está ahí. Bueno, pues cogieron y cuando deciden hacer política de subir tipos de interés y aún así mantienen la remuneración de reservas excesivas de los bancos comerciales y dan una enorme cantidad una paguita enorme de decenas de miles de millones de euros a los bancos sin riesgo alguno. Muchos economistas, incluso neoliberales, criticando eso, porque claro, estás hablando de austeridad y de tal, y estás permitiendo que todos esos bancos estén haciendo caja simplemente por tener el dinero de alta potencia en sus cuentas de reserva. Bien, pues como podemos ver, el banco, la independencia no es tal si operativamente no está, porque necesitas a los tesoros públicos, no es tal tampoco políticamente, porque lo único que haces es enmascarar a quién estás beneficiando con las políticas, ¿vale? Y tampoco ha servido para luchar contra la inflación, porque hemos tenido unos bancos centrales más, digamos, más comprometidos declarativamente, ¿no? En la lucha antiinflacionaria, y fíjate la de problemas que estamos teniendo. Ya está, la inflación ahora está remitiendo, sí, porque eso era de carácter transitorio, pero el Banco Central no ha servido, su independencia no ha servido para combatir contra esa inflación que hemos tenido. Y bueno, pues nada, es la historia del euro. El euro se construye bajo la égida neoliberal, con todos los tratados, lo único que hacen es constitucionalizar una serie de mitos y creencias neoliberales, como que el mercado todo lo arregla, como que no necesitamos política fiscal común, que los estados, que el déficit es algo malo per se, que la deuda pública es algo terrible y que puede impagar, cuando ellos mismos saben que si el Banco Central está detrás del emisor de bonos públicos o del emisor de bonos privados, si fuera el caso, el impago está fuera del cálculo, ¿no? Pero bueno, es eso. El euro en 25 años ha demostrado ser lo que es, un proyecto político para las élites y para la clase rentista europea.
y le ha venido muy bien. Está destrozando el estado de bienestar en todos los países, en todos, no solamente aquí, no, en todos los países, ¿vale? Está destrozando las capacidades de negociación del factor trabajo en todos los países, en algunos más y en otros menos, dependiendo de cómo tuvieran pues, sus legislaciones también, digamos, nacionales y cómo tengan de estructurado pues, la resistencia organizativa, ¿no? De las organizaciones sindicales, cómo sean de combativas en cada uno de los lugares, ¿no? Pero bueno, es un rotundo éxito. Desde el punto de vista de las élites rentistas, el euro es un éxito. Desde el punto de vista de las naciones de Europa, es un absoluto desastre. Porque hemos visto unas tasas de crecimiento ridículas, un desempleo creciente, ya no hablemos del desempleo juvenil y todos los problemas que están teniendo también con respecto a la inversión, la formación bruta de capital y, por supuesto, a las capacidades de Europa de tener de los países de Eurolandia, de tener una voz económica distinta en el mundo, que va cada vez a menos. Bueno, y Íñigo, tenemos lo que sorprende más es después de todo esto que nos ha contado Jorge, perfectamente explicado. Lo que más sorprende, me parece a mí, es que no haya a estas alturas, después de 25 años, ni un solo movimiento político potente y transversal en Europa contra todo esto. Tenemos pequeñas voces a nivel local, pequeñas en todo caso, porque hay realmente muy pocas formaciones políticas que tengan en su programa el salir del euro, el recuperar la soberanía monetaria. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué piensas que sigue habiendo ese apoyo bastante importante por parte de las poblaciones europeas al euro, en unos países más que en otros, en unos años más que en otros? Tuvo el euro horas bastante bajas, especialmente entre los países del sur de Europa, en lo peor de la crisis, allá por los años 2011, 2012, incluso 2013, pero luego se ha recuperado bastante ese apoyo también en España, otra vez es clarísimamente mayoritario. Italia es tal vez el país que menos apoya el euro, pero no acaba de verse ese movimiento contra algo que supone un respaldo tan claro a un reparto injusto de la riqueza como es el proyecto del euro. Pues vamos a ver, yo creo que en parte tiene que ver que este problema, ¿no?, que comentas, tiene que ver con el gran éxito del euro y de todo el sistema, vamos a decir, toda la burocracia europea, con identificarse con la idea bueno, pues de la modernidad, con la idea bueno, pues de una, digamos, de una Europa moderna, avanzada, etcétera. Y eso ha funcionado muy bien, como decías, en los países del arco mediterráneo, que solamente han tenido cierta, vamos a decir, cierta resistencia, como has comentado, en la época bueno, pues en la que tocó, digamos, afrontar las consecuencias. Aunque, claro, en cuanto empezó a mejorar la cosa cambió. Pero básicamente es eso, se asocia pues bueno, a la modernidad, bueno, al progreso y a todo esto la idea de Europa, ¿no? Como he dicho, funciona muy bien en los países del arco mediterráneo, especialmente funciona bien en España, pero esto también tiene sus motivos históricos, ¿no? Que es el tema bueno, entramos en la Unión Europea, como quien dice, con 10 años justos de salir del régimen franquista, ¿no? Con lo cual se asociaba esa idea bueno, a la superación, ¿no?, del marco anterior, ¿no? Con lo cual toda posición antieuropeísta siempre se ha asociado pues con algo desfasado, pues eso, algo desfasado, no moderno o incluso de trasnochado, ¿no?, con la caspa. Se asocia con la caspa, así de claro. Por eso es algo de lo que, vamos a decir, la izquierda enamorada del marketing, pues ha huido siempre, ¿no? Es a ser identificados con, pues bueno, pues con esa posición retrógrada o trasnochada, ¿no?, que es la idea que nos han vendido y ha acabado muy bien, ¿vale? Por eso, pues bueno, pues siempre se ha intentado, pues sobre todo desde la izquierda, ¿no?,
darle una vuelta, ¿no? Hablando de que si la izquierda de los pueblos, que si la Europa social, etcétera, para intentar, digamos, darle una vuelta a este tema, pues bueno, a este entramado neoliberal europeo. Pero es que resulta que al final es que es imposible. Es imposible. Como bien han expuesto los compañeros, y estoy tremendamente de acuerdo con por ejemplo, con lo que acaba de decir el compañero Jorge en las conclusiones, efectivamente el entramado europeo y del euro ha sido un total éxito, ¿no? Para lo que es, ¿no? Que es para, bueno, pues para gobernar la economía por parte de gente no electa y sobre todo para sellar el statu quo europeo y convertir, pues bueno, pues a determinados países, en particular lo que nos interesa, ¿no? El arco mediterráneo, aunque también hacia Europa del Este, ¿no? Que es convertirlos en tributario de las grandes economías de Europa, ¿no? Y gracias a precisamente ese control financiero y monetario, pues bueno, ser incapaces de soltarnos de ese yugo jamás, ¿no? Así que claro, ese es el gran problema, ¿no? Y por eso no es posible todas estas fantasías acerca de, pues bueno, pues una izquierda, una Europa social, una Europa tal. No, sencillamente es que no funciona. O sea, esto no está pensado así. Está pensado para eso. Y es algo que la izquierda tiene mucho miedo en tocar. Tiene muchísimo miedo en tocar. Es algo de lo que huyen inmediatamente. ¿Por qué crees que hay tanto miedo a rebelarse contra este grito de vivan las cadenas que, vamos, que no se puede escribir de otra manera, más que dentro de nuestra tradición de estar contentos con ser esclavos? Pues porque se vende muy bien. Porque precisamente por lo que he comentado, porque se vende muy bien, porque Europa se asocia a, pues bueno, a una, pues eso, a todos los complejitos que tenemos, y es cierto, todos los complejos que tenemos respecto a Europa Central y el norte de Europa, ¿vale? Todos los complejitos, y bueno, pues oponerse a eso, pues es, pues bueno, es considerado, pues eso, retrógrado, casposo, trasnochado, etcétera, ¿no? Porque, ¿qué vamos a decir? Alemania se vende muy bien. Alemania vende muy bien su modo de vida. Los escandinavos, que por cierto, durante la época de la crisis lo vendíamos, bueno, Suecia, Finlandia, ¿qué te voy a decir? Incluso Islandia, ¿no? Pues se vendían como, vamos, el apócope de lo moderno, de lo guay, digamos, el objetivo aspiracional, ¿no? Del resto de países, ¿no? Y que en realidad, pues bueno, pues que no es más que un mito y desinformación, ¿no? Quiero decir, a poco que es caro es, por poner un ejemplo, en Suecia vas a encontrar mierda y bueno, pues y caspa, o sea, y posiciones retrógradas, pero hasta puntos que aquí ni imaginamos, ¿sabes? Pero, sin embargo, eso no se conoce. Y ese es el gran problema, un problema de educación pública de falta de perspectiva. De manera que, bueno, pues nos identificamos, siempre queremos identificarnos pues con el que nos parece mejor o más guay, ¿no? Son los complejos que tenemos. Y eso es muy, muy, muy difícil de quitarse, ¿vale? Lo mismo que el tema de la independencia, todos de la independencia financiera y económica, ¿no? Todos creemos que debido precisamente a, digamos, las habas que se cuecen en casa, creemos que todo va a estar mejor en manos de esos europeos tan limpios, pulcros, altos y rubios. Pero en realidad, bueno, pues en realidad esos casposos que tenemos en casa no son más que sus testaferros, ¿vale? Y aplican exactamente las mismas políticas que ellos aplican en sus casas y que, por cierto, tampoco les está yendo nada bien, claro, comparado con la liga en la que juegan. Y ese es el gran problema que tenemos. Y como he dicho antes, la izquierda tiene pánico a tocar ese tema, precisamente para que se les tache bueno, pues eso, de retrógrados, de trasnochados, etcétera. Cuando en realidad, pues precisamente, si hay algo que ya está dando, precisamente de lo que estamos hablando, muestras de estar agotado y de, bueno, pues de estar trastabillando como puede para intentar ocultar, no mantener, sino simplemente ocultar cuáles han sido sus propósitos desde el principio, algo que hacían mejor hace unos años. Pues bueno, pues sin embargo, nadie está metiéndose en eso. Y ese es uno de los grandes. Sí, yo, si me permites, Íñigo, añadiría el férreo control que hay de la información, de los medios, que por supuesto controlados por los mismos a los que les interesa que se mantenga ese deseo por parte de la población de estar dentro del euro. Sí. Es decir, esa oligarquía financiera
económico-política, que es la que quiere que las cosas sigan así, porque ellos realmente son los que salen beneficiados de todo esto. Los mismos que están interesados en que persista este régimen político que tenemos. Bueno. Sí, son esas narrativas. Sí. Y es que además pues hay terror a enfrentarse a eso porque, claro, automáticamente todos los perros de presa de los medios de comunicación se lanzarían sobre el partido que quisiera o que llevara en su programa pues cosas como la salida del euro, la salida de la OTAN, el poner a la Iglesia Católica en su sitio, es decir, en sus templos, que se mueva un poco de ahí. Y toda esa serie, la eliminación de la monarquía, por supuesto, y toda esa serie de cosas que tenemos como una losa encima y que todas ellas componen este régimen, pues que podemos definir, yo creo, sin lugar a dudas, como injusto, que es el que padecemos en España. Bueno, pues vamos a darle paso ya al compañero, a Tony. Tony, no sé si quieres comentar algo sobre este tema antes de pasar al del aterrizaje suave, ese que anticipan nuestros compañeros entre comillas del país, porque vamos, más pro régimen que el país creo que poco hay. Sí. Nada, solo dos detalles, que todo esto, aparte de todo lo que han dicho los compañeros, estoy absolutamente de acuerdo, ¿vale? Sobre todo incidir en el hecho de que, como muy ha indicado Íñigo, España, por razones históricas obvias, la entrada en la Comunidad Económica Europea era mucho más que entrar dijéramos, en un mercado. Era algo mucho más, era muy diferente. Era dijéramos, después de siglos de retraso, volver al vagón en el que teóricamente nos correspondía primera clase. Hay un libro muy, muy bueno que yo no me paro de recomendar. Lo que pasa es que no sé si existirá en castellano, pero en inglés se llama Ruling the Void, que es Gobernando el Vacío, y que explica perfectamente cómo funciona desde el punto de vista político la Unión Europea, cuál es el objetivo de esa unión, que, como han explicado los compañeros, es básicamente alejar las decisiones sobre las cosas del comer lo máximo posible de los ciudadanos, de los de abajo, que los de abajo no puedan decidir en absoluto nada respecto a las cosas del comer, y que todo ello sea aprobado, hablado, discutido por los expertos sin ideología, por supuesto. ¿Cuál es la consecuencia de todo ello? Pues el famoso, lo que nuestros medios de formación de masas llaman populismo, y cuyo ejemplo, dijéramos, paradigmático en Gringolandia sería Trump, sí, el golem naranja, y aquí en Europa tenemos también nuestro propio mini golem naranja, que es Orbán, que en Hungría. Es decir, Orbán es una persona de extrema derecha, eso no lo ignora nadie, pero que realmente sí que tiene, su prioridad sí que es Hungría. No es satisfacer los deseos de los de arriba. Entonces, solamente por eso, pues es absolutamente, dijéramos, demonizado. Y entonces cualquier persona que se atreviera a cuestionar el statu quo, pues inmediatamente sería puesto en la misma categoría que el golem naranja y Orbán. Y ahí se acabaría su carrera. Entonces, claro, es muy, muy difícil cuando tú tienes a unos medios de formación de masas 24 horas al día, 24 horas al día, 7 días a la semana, machacando con una idea fuerza, el ir contracorriente. De hecho, sí. Ahora incluso... Sí. Dime, perdona. No, si me permites, un breve apunte, que el libro que has comentado sí que está publicado por Alianza Editorial en 2015, traducción al español, Peter Mayer, creo que Sí, que ya falleció, sí. Se escribe, pues eso, Peter, y luego M-A-I-R, es el apellido, sí. Sí, que pues... Si alguien le interesa, pues lo publicó Alianza hace 9 años, sí. Está todo explicadito ahí. Entonces, todo lo que está ocurriendo está ahí explicadito. Y de hecho explica la consecuencia, que es la famosa llegada del populismo, que el populismo no es otra cosa que, de hecho, la que ellos utilizan para la palabra populismo, básicamente no saben cuál es el origen del populismo, porque si no, no lo utilizarían. Y lo que el populismo, entre comillas, expresa es que la insatisfacción de los de abajo frente al estado de la cuestión. ¿Qué ocurre? Esa insatisfacción que debería ser canalizada por la izquierda, pues no es canalizada por la izquierda. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién la canaliza? Como digo muchas veces,
pues a determinados pescadores. Uno de esos pescadores, por ejemplo, el pescador por antonomasia en Gringolandia es el golem naranja. Toda esa insatisfacción él es lo que le alimenta. Entonces, claro, como yo no estoy dispuesto a cuestionar el statu quo y sencillamente me dedico a caricaturizar a un personaje ya de por sí caricaturizable, que es el golem naranja, hasta extremos absurdos, lo único que consigo es cada vez hacerle más fuerte. Cada vez hacerle más fuerte, cada vez hacerle más fuerte, cada vez hacerle más fuerte. Entonces, ya veremos lo que pasa cuando, si consigue presentarse, que yo creo que lo conseguirá, obtenga la presidencia. Porque vamos, yo creo que si consigue presentarse, va a ganar, seguro. Y entonces ahí veremos reacciones muy, muy, muy divertidas. Muy, muy, muy divertidas. Muchas lágrimas de cocodrilo progresistas. Muchas lágrimas de cocodrilo progresista y muchas miradas de incredulidad. Cuando es algo que, insisto, cualquiera que nos escuche o que haya leído alguno de los libros que recomendamos, ve que lo que está ocurriendo pues es absolutamente obvio y es lo que tiene que ocurrir.